Bueno, yo creo que muchos confunden cuando hablan de mandamientos del Antiguo Testamento, confunden mandamientos, por así decirlo, con reglas. Las reglas cambian todo el tiempo, las cambiamos nosotros, las cambiaron en el ayer y cambiaron en el Antiguo Testamento cuando pasamos al Nuevo. Si por mandamientos del Antiguo Testamento entendemos los 10 mandamientos, entonces definitivamente que el cristiano debe conformar su vida a los 10 mandamientos, debe tratar de hacer eso, porque los 10 mandamientos simplemente reflejan el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios es lo que Él fue ayer, lo que Él es hoy, lo que será mañana. De manera que nosotros tenemos un resumen en los 10 mandamientos en un sentido de toda la conducta moral del hombre. Los 10 mandamientos representaron, por así decirlo, la primera constitución que Dios le dio a la nación de Israel cuando Él pensó las reglas principales que una nación necesitaría para poder desarrollarse con vitalidad. De las demás reglas que vinieron después tenían que estar supeditadas a estas 10, tenían que ser congruentes. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Si tuviéramos una nación eminentemente cristiana, nosotros debiéramos tener como guía esos 10 mandamientos, precisamente porque representan el carácter de Dios. Y lo que representa el carácter de Dios representa la funcionalidad de mi vida y la funcionalidad de una sociedad. Las cosas que Dios piensa acerca de nosotros, del quehacer diario, cómo Dios las piensa, esas son las cosas que van a traer al hombre no solamente la mayor satisfacción, el mayor gozo, el mayor sentido de propósito, pero son las cosas que mejor van a funcionar por definición, porque el Creador las pensó. De manera que yo creo que muchos hoy, no sé cuántos, pero un grupo importante hoy en día, como que no creen en la ley de Dios, pensando que cuando hablamos de la ley de Dios nos estamos refiriendo a todos los reglamentos que estaban presentes en el Antiguo Testamento. No, cuando nosotros pensamos en la ley de Dios, estamos pensando en la ley moral de Dios. Y eso está resumido precisamente en esos 10 mandamientos. Yo creo que ser antinomiano, antiley, no es una posición bíblica, de hecho creo que es una posición antibíblica. Nosotros creemos que hay una ley que es tan real que la palabra de Dios nos dice en Romanos 2 que está escrita en el corazón del hombre. Esa ley que está escrita en el corazón del hombre le da a ese individuo, a esa persona, una idea general pero bastante buena de lo que está bien o está mal. Ahora, no le da todo, obviamente, porque la Biblia tiene que informar nuestra conciencia, tiene que informar nuestra mente para nosotros tener una idea más acabada de lo que pudiera ser una ley que se conforme al carácter de Dios. Bueno, Dios nos facilitó eso. Entonces, nos dio la conciencia con un nivel básico de entendimiento para la moralidad y el comportamiento ético, y luego nos dio su revelación escrita precisamente para que ahí yo termine completando el entendimiento de cómo yo debo vivir, qué es lo que agrada a Dios, porque precisamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Como la ley moral de Dios, nos dicen a nosotros, no nos fueron dados para salvación, pero sí nos fueron dados, una, para revelar el carácter de Dios. Número 2, para que yo pueda ver la imposibilidad de poder cumplirla y que eso me haga correr a Cristo. Es lo que los reformadores llamaron el primer uso y el segundo uso de la ley. Y el tercer uso de la ley fue dado como para detener el pecado, detener la conducta aún del hombre secular. O quizás la palabra no es detenerla, pero frenar un poco la conducta del hombre en la sociedad. Y de hecho, hasta hace, no sé, 20, 30, 40, 50 años atrás, en múltiples sociedades impactadas por los valores cristianos, habían cosas como el aborto consideradas completamente pecaminosas, aún por el hombre secular, el hombre de la sociedad, cosas que hoy tomamos como buenas y válidas, o las relaciones prematrimoniales, y todo eso estaba fundamentado, por un lado, en la ley escrita en el corazón de los hombres, pero también por el impacto de esos mandamientos, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que actúa, ¿verdad?, como freno para la conducta de los hombres, y ese es el tercer uso de la ley de Dios, de acuerdo al entendimiento de los reformadores.